Quería comentarles, como les dije a todos en los correos electrónicos, que no es una charla donde vayamos a ver técnicas, sino que vamos a ver lo que necesitamos ver como ciudadanos y ciudadanas para proteger nuestro patrimonio arbóreo. Además le agregué una parte sobre infraestructura verde urbana, que es en este momento lo que está en boga, digamos, entre tanto agrónomos como urbanistas y arquitectos y sociólogos y demás, como un plan de, una planificación de la infraestructura verde en las ciudades. Entonces, bueno, les cuento, yo soy María Angélica Di Giacomo, soy licenciada en Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Bastantes años después de haberme recibido de licenciada, también hice el profesorado en esa facultad, y salvo 2 años que trabajé en investigación en un laboratorio, el resto del tiempo me dediqué a la docencia. En el 2012 abrí este grupo de Facebook dedicado a proteger y a pretender defender el arbolado del destrozo sistemático que le propina el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando empecé con esto, bueno, se armó una red de gente interesada en el tema y hemos hecho tanto tareas a nivel legislativo como judicial, ejecutivo, comunal, y también algunas tareas de difusión en general para la sociedad, entre las cuales están estas charlas. Antes, como les contaba, las hacíamos presencialmente, y bueno, ahora con esto del ASPO, hemos pasado a hacerlas por Zoom, y yo comentaba antes de que estuvieran todas las personas conectadas que la verdad que nos vino bien para ampliar la red de gente interesada en los temas. Esta problemática de destrucción del arbolado no se da solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino en muchas ciudades de otras provincias, así que bueno, nos viene bien compartir conocimientos. Así que, bueno, ahora sí les voy a pedir que, ahí, profe del CBC dice Cele Blois. ¿Me conocen del CBC? Mirá vos. Bueno. Sí, Mariela, yo fui ayudante de Hilda. Te conozco por Hilda. Celeste, sí, sí, sí. ¿Cómo estás? ¡Qué linda! ¿Todo bien? Bien. Ahí que te vi te reconocí, no me acordaba de tu nombre, pero... Sí, fue pero sí. docente en el CBC de la Universidad de Buenos Aires por muchos años, y también docente en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde participaba de la cátedra de didáctica de la química. Y también fui profesora en un colegio secundario muchos años. Pero bueno, el CBC fue, digamos, donde tuve más antigüedad, así que hay gente que me conoce de ahí. Bueno, hagamos las cámaras y los micrófonos, tienen el chat para las preguntas, yo las voy a leer después las preguntas, y voy a ir pasando mi PowerPoint. Bueno, vamos a empezar con infraestructura verde urbana. No pretendo dar una clase para la gente que ya lo sabe, pero me interesa mucho que se pueda, digamos que cuando se habla de esto a nivel de planificación, sepamos a qué nos estamos refiriendo. Bueno, en infraestructura verde ustedes verán que hay un mapa abajo, un plano abajo a la derecha, de una ciudad que se llama Vitoria-Gasteiz, que es la capital de la comunidad autónoma del País Vasco, situada en el norte de España. Saqué esta foto de un blog, que es muy interesante, que habla sobre un congreso que se hizo en esa ciudad sobre infraestructura verde urbana. Y el tema de que aparezca esta ciudad es porque realmente es paradigmática en la cuestión de infraestructura verde urbana. Si ustedes ven en el plano, observarán que hay una parte de lo que se conoce como infraestructura azul, que son los ríos que rodean la ciudad,
Por acá abajo también tenemos ríos, tenemos pequeños lagos. Lo que está marcado son los conectores verdes entre los diferentes parques de la ciudad, y alrededor de la ciudad lo que se ve en verde es una especie de anillo de espacios que se usan para agroecología. O sea, la idea de la infraestructura verde urbana sería incluir también el espacio periurbano y el rural, y uno de los objetivos que tiene es justamente posibilitar que en esta zona se haga emprendimientos agroecológicos de abastecimiento para las ciudades. Otro tema es que en esta visión los ríos no son rectificados, o sea, se les dejan sus meandros como una manera de lentificar el caudal del río cuando trae mucha agua y de esta manera evitar las inundaciones, y por supuesto no están hechos ni en canales ni tienen cemento alrededor, porque la vegetación nativa a la vera de los ríos y arroyos es la mejor manera de descontaminarlos. Entonces los arroyos en esta visión y ríos se usan como lugares para hacer biocorredores. En la ciudad de Cuenca, por ejemplo, en Ecuador, también se puede observar la misma planificación. Bueno, entonces, de infraestructura verde hay muchas maneras de definirlo. Yo me voy a referir a lo que figura en el artículo de Guía y Baxendale, que son del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. La publicación la tienen ahí la bibliografía. Como infraestructura verde se propone una red territorialmente planificada de espacios abiertos, incluye áreas naturales, seminaturales y construidas, con vegetación actual o potencial de crecimiento natural o implantada, y esto es muy importante porque está diseñada y gestionada para ofrecer una amplia gama de servicios ecosistémicos y ambientales. O sea, todos los servicios de la infraestructura verde urbana, que son, digamos, fundamentales para el flujo de las aguas, para mantener la temperatura, una manera de luchar contra el cambio climático, y además la posibilidad de ofrecer a la sociedad espacios donde disfrutar de la naturaleza, hacer vida social, y si además podemos añadir la agroecología, este también estaría considerado como un servicio ecosistémico, la purificación del aire, la purificación de las aguas, de la tierra y demás. Lo que es importante para pensar la infraestructura verde es pensar la idea de sistema integrado. Para que sea un sistema, se necesita que hablemos de nodos y de enlaces. O sea, si hablamos del sistema digestivo, no podemos decir que si tengo un estómago por allá y un intestino por el otro lado, eso sea un sistema. Además, necesita funcionar integralmente y estar conectado. Por eso es tan importante que hablemos en la infraestructura verde urbana de los biocorredores, que enlazan espacios verdes o reservas. Además integrado, porque como les decía, se pretende que esté integrado a las zonas urbanas, pero también periurbanas y rurales, que se tome la ciudad y sus alrededores como una entidad, que no se trate aisladamente cada espacio verde. Y se basa en 4 pilares fundamentales, que es la integración verde, azul y gris, o sea, con verde nos referimos a los vegetales, azul a los ríos, arroyos, lagunas y demás, y gris a todo lo construido por los seres humanos, de cemento o lo que sea. Conectividad, como les estaba diciendo, es fundamental que estén conectados los nodos de esta red. Multifuncionalidad en cuanto a sus valores ecosistémicos, e inclusión social, de tal manera que no sea la naturaleza un privilegio de las clases más pudientes, y que se puedan usar también los terrenos lindantes, por ejemplo, para la agroecología. ¿Cuáles son las tipologías a escala urbana de la infraestructura verde? Tenemos 3 tipos de tipología, está sacado del mismo artículo. La
que están integradas a la infraestructura gris, a la infraestructura azul y al espacio público. Integradas a la infraestructura gris tendríamos el árbol de alineación en las calles, que son los árboles de las veredas, los jardines privados, los terraplenes de los ferrocarriles, que se trata justamente de que en ellos haya una biodiversidad que permita aumentar el valor ecológico de estos corredores, los laterales de viarios, o sea, los laterales de autopistas, de avenidas y demás, los espacios verdes en diferentes equipamientos institucionales como escuelas, hospitales, edificios públicos, cementerios y clubes. Es sabido por investigaciones que se han hecho también en otros países que en los hospitales el tener verde acelera el tiempo de convalecencia de los pacientes. Los muros y techos verdes también se incluyen como integrados en la infraestructura gris. Y en cuanto a la infraestructura azul, podemos contar los márgenes de cuerpos de agua, que sean lagos, lagunas, esteros o pantanos, los márgenes de ríos, arroyos y manantiales, los canales artificiales, los embalses y las costas de mar. ¿Cuáles son las tipologías integradas al espacio público? Los parques urbanos, los parques de escala barrial, las plazas vecinales, los parques de bolsillo, que son los que tienen menos de una manzana de superficie, los jardines botánicos, zoológicos, áreas para acampar, que bueno, acá no tenemos, los relictos de ecosistemas naturales, o sea, lo último que nos queda de ecosistemas naturales, y las áreas naturales protegidas. Ah, ahí está. Yo pensé que era llamar una llamada privada, por eso no quise ponerlo. No. Está hablando, o sea que hay alguien que no tiene su micrófono apagado. Ahí se escucha. Qué boludo. Bueno, me perdí un montón de minutos. No importa, ya, ahora bueno, gracias. Bueno, un beso. ¿Podemos apagar los micrófonos? Bueno, se siguen escuchando ruidos, no sé. Los micrófonos, por favor, porque se escucha mucho ruido. Bueno, esto que les muestro acá es un mapa de los arroyos que no vemos. O sea, todos los arroyos que hay debajo de nuestra ciudad. Lamentablemente fueron tapados, o sea que no tenemos arroyos que podamos usar como infraestructura azul, pero esto también nos da una idea de la dificultad que hay en ciertas zonas de nuestra ciudad para poder, para que pueda transitar el agua de lluvia y demás. De esto que teníamos antes nos queda el riachuelo, que viene por acá, que tiene una parte rectificada, cosa que en general no se recomienda, una parte también cementada, pero toda esta parte tiene su curvatura natural. Después tenemos el Río de la Plata, lamentablemente nuestra ciudad ha crecido de espaldas al río, no es un lugar donde se disfrute de manera cotidiana y usual, y tenemos más al norte, perdón, espérenme un segundito que se me fue la... Ahí. Acá al norte, el límite entre Vicente López y la ciudad de Buenos Aires, queda el arroyo Rayo. Acá al sur nos queda, por Lugano, el arroyo, 800 metros del arroyo Sildañez. Acá se ve un poco mejor en este mapa cuáles son las reservas y arroyos que nos quedan. Tenemos la Reserva Ecológica Costanera Sur. Como ustedes saben, la Reserva Ecológica se formó por años en que, como es costumbre en nuestra ciudad, se usó de basurero el río, y entonces se fueron acumulando los restos de las demoliciones, sobre todo de cuando se hicieron las autopistas.
O sea que sobre los despojos de una ciudad destruida, la naturaleza armó estas reservas, juntando sedimentos del río, semillas que trajeron los pájaros, que trajo el viento y que trajo el agua, y así tenemos esta reserva ecológica. Pero es fundamental entender la historia de esta reserva, porque bajo esas plantas, y a veces quedan a la vista, uno puede encontrar los recuerdos de gente que vivió entre esos cimientos, como un pedazo de azulejo, un pedazo de baldosa y demás. En el norte también se formó, a la altura de Ciudad Universitaria, una reserva bastante más pequeña, que es la reserva de Ciudad Universitaria, y después tenemos acá el arroyo Rayo, que tendríamos que lograr que las veras de ese arroyo permanezcan naturales. Al sur tenemos en esta zona la reserva Lugano, que es la más nueva de nuestras reservas. Tiene, además del lago, el arroyo Sildañez, que acá no se ve claramente, pero está ahí, son 800 metros, y se está haciendo una labor de, fundamentalmente, poner flora nativa, de tal manera que se ayude a la biodiversidad y también pueda acceder la fauna. Pero para que todas estas reservas y estas plazas que vemos tuvieran conectividad, tendríamos que considerar, porque ya no podemos hacer algo como se hizo en Vitoria-Gasteiz, porque la ciudad ya está hecha, pero las maneras de lograr conectar estos espacios verdes sería usar, por ejemplo, las vías de los costados de las vías de los ferrocarriles metropolitanos, y de esta manera poder también el plan de infraestructura verde tenerlo en cuenta en el AMBA, o sea, en el área metropolitana de Buenos Aires. Acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se está empezando a trabajar en la modificación del Código Urbano Ambiental, y del Plan Urbano Ambiental, perdón, y este Plan Urbano Ambiental también se está tomando con una dimensión metropolitana, de tal manera que no solamente temas como educación, salud y transporte se congenien o se consensúen con los partidos de la provincia de Buenos Aires que rodean a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también el tema de la infraestructura verde, de los corredores verdes, por ejemplo. Porque esto sería una buena manera de utilizarlo, utilizar los carriles y los bajos viaductos para esos biocorredores que estábamos hablando antes. Otro lugar que podemos usar para los biocorredores son las autopistas y las rutas. Además de la General Paz, que en una época era un hermoso parque, ahora prácticamente no queda nada del parque que fue en la Avenida General Paz, y además lo poco que hay está sumamente mutilado y estropeado, muchas veces para que se vean los carteles publicitarios. Cosa que también ocurre si vamos al norte por la Panamericana. Acá tenemos también la avenida Leopoldo Lugones, que podría tener un hermoso biocorredor, y bueno, todas las autopistas, y el Río de la Plata, y el riachuelo. Como les decía antes, la vegetación nativa en los bordes de los ríos y de los arroyos es la mejor manera de evitar la contaminación. Se pueden hacer parques, y parques lineales en general, y el río cada vez nos lo están llevando más lejos, ahora se está nuevamente rellenando frente al aeroparque, y como ustedes saben, hace poco hubo una venta de terrenos donde antes estaba Costa Salguero, y eso, bueno, se está peleando porque estamos como perdiendo las últimas oportunidades de aumentar la superficie verde por habitante, ya sea en los playones ferroviarios como en la costa del río. Entonces, ¿qué se propone para quienes lo ven así como un sistema en donde la naturaleza sea tan importante para mejorar nuestra calidad de vida? Esto es una foto de un pastizal que sería posible en los biocorredores, como por ejemplo los corredores viarios y los corredores de ferrocarriles, y en la avenida Caltino, que se promocionó durante mucho tiempo un biocorredor, fíjense que lo que se hizo fue destruirlo. O sea,
Todos estos eran árboles nativos que fueron plantados a los costados de la autopista Cantilo, o de la avenida Cantilo, y de nada sirve que estemos plantando plantas nativas y después vamos a hacer esto. Por eso proponemos no podar en biocorredores, ni en reservas, ni en plazas, ni parques, ni plazoletas. Cuando hablábamos del tema viario, de poder hacer bajo viaductos corredores verdes, quiero que comparen con la estación Belgrano C, que es la foto de la derecha. En esta estación ustedes ven, no solamente no se hizo un biocorredor, sino que además no hay ni siquiera árboles, es una enorme extensión de baldosas, se sacaron los árboles centenarios y no se repusieron. Debajo de este viaducto va a haber comercios y galerías al estilo de las antiguas galerías donde uno va caminando por un túnel prácticamente. Así que muy alejado está este viaducto de la idea de biocorredor. O sea que estamos desperdiciando una oportunidad más de lograr esto que les decíamos de conectores entre espacios verdes. Con respecto a los espacios verdes públicos que tanta falta nos hacen y que estuvieron ahora en la opinión pública muy considerados por el tema de esta pandemia, hay que tener en cuenta primero que llamamos espacio verde a un espacio donde predomine la vegetación vegetal y que tenga contacto directamente con los horizontes subsuperficiales. O sea, no es un espacio verde, un macetero, como los que hay en muchos lugares, por ejemplo, en la foto que yo tomé ahí de la estación, hay unos enormes maceteros. Esos no tienen contacto directo con los terrenos subsuperficiales, por lo tanto, sus funciones de absorción de agua no son las mismas. Estamos contando entonces que predomine la vegetación, que tenga contacto directo con los horizontes subsuperficiales del suelo y que además sean de acceso irrestricto. Los espacios verdes de las ciudades son muy importantes porque tienen funciones ambientales, sociales, psicológicas y económicas. Desde el punto de vista ambiental, sus beneficios ecosistémicos contribuyen a disminuir la contaminación del agua, del aire, la contaminación visual y auditiva. Absorben el agua de las inundaciones y aumentan la biodiversidad tanto de la flora como de la fauna. Son importantes desde el punto de vista social, porque son puntos de encuentro y reunión, permiten la existencia de economías informales y de actividades al aire libre en forma grupal. Psicológicas porque está comprobado que el ambiente ciudadano nos provoca estrés, somos seres biológicos y tanto la contaminación del aire como la contaminación auditiva, como la contaminación visual, provocan un estrés que se disminuye en los espacios verdes, se disminuye a la ribera de los ríos, viendo el horizonte, y disminuye con los paisajes arbolados. Por lo tanto, mejoran la salud física y psíquica y permiten el contacto con la naturaleza de la cual estamos tan alejados en las ciudades. Y económicas porque al regular las temperaturas extremas hacen que se utilice menos energía en refrigerar y calefaccionar y permiten un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos, porque contribuyen a el equilibrio del agua en las napas subterráneas. Según un documento de la ONU Habitat, que ahí tienen la cita, se menciona en ese documento que la Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de 9 metros cuadrados por habitante de espacios verdes públicos y que estén situados a no más de 15 minutos de caminata del domicilio. Internacionalmente se considera que sería deseable una superficie entre 10 y 20 metros cuadrados de espacios verdes por habitante. Bueno, ¿qué nos pasa a nosotros en esta ciudad? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informa alrededor de 6 metros cuadrados por habitante, pero sabemos que si contamos a eso le restamos los espacios cementados, las plazoletas, los bulevares de las avenidas, tenemos alrededor de 4 metros cuadrados por habitante. Vicente López, que está acá nomás, y en cuanto a considerar el área metropolitana de Buenos Aires, tiene menos de 1 metro cuadrado por habitante de espacio verde público.
Y por eso tenemos que pensar cómo vamos a hacer, o qué planificación vamos a hacer para aumentar el número de metros cuadrados de verde por habitante. Además, la Comuna 1, por ejemplo, tiene un espacio verde por habitante bastante elevado, pero eso se debe a la Reserva Ecológica de la Costanera Sur. Pero tenemos que pensar, como dice el documento de la ONU Habitat, que los espacios verdes deben ser fácilmente accesibles, porque no cualquiera puede ir hasta la reserva. Hay que pensar también en las personas ancianas, en las personas discapacitadas y en los niños pequeños, para quienes lo que se necesita son parques de cercanía. ¿En qué situación estamos ahora acá en la Argentina y en nuestra ciudad? Por un lado, el exministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, puse Argentina, bueno, porque a veces tenemos gente de otros países, que fue Sergio Bergman, en su informe del año 2017 dijo que Argentina mantiene su compromiso de reducir el calentamiento global y fomentar políticas públicas para impulsar las energías renovables. En el año 2019, en el Congreso Nacional, se oficializó la ley de presupuestos mínimos para la mitigación y adaptación al cambio climático. Y dentro de la Ciudad de Buenos Aires, además de lo que les comenté, que se está iniciando la modificación del Plan Urbano Ambiental, cuando estuvimos presentes, un grupo de Basta de Mutilar, en el tercer foro de lucha contra el cambio climático en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue en octubre del 2019, se nos comentó que iba a haber una ley, que se iba a armar una ley de infraestructura verde urbana. El tema de esta ley es que a nosotros nos parece fundamental que figure también una planificación, o sea, no solamente decir que queremos tener espacios verdes, que queremos tener biocorredores, sino dónde se pueden hacer, porque si seguimos vendiendo tierras públicas y usando los bajos viaductos y el río para emprendimientos inmobiliarios o para negocios, vamos a perder las últimas oportunidades de mejorar nuestro ambiente urbano. En el compromiso al cual se adhirió el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es que en el 2050 Buenos Aires sea una ciudad carbono neutral, resiliente e inclusiva. Muy lejos estamos de esa situación. Para el 2050, bueno, yo ya no lo voy a ver, pero que sea una ciudad carbono neutral implica que todo el dióxido de carbono que despedimos al aire por combustión sea absorbido por la masa vegetal. Resiliente significaría que tiene una ciudad que tiene resistencia a los grandes desastres, ya sea un desastre natural como una inundación o una enfermedad como una pandemia. Y evidentemente nos falta mucho para poder resistir indemnes una pandemia, inundación, huracanes o lo que sea. E inclusiva, justamente, que todas las personas que habitan en esta ciudad tengan sus derechos a una vida digna cubiertos, entre los cuales, aunque parezca raro, también está el tener un ambiente sano. Bueno, con respecto a la estructura verde urbana, nosotros también queremos participar y además que se pueda, digamos, que ustedes también puedan entender de qué se trata cuando se hablan de estas planificaciones. Pero ahora vamos a pasar a nuestra especialidad, que es uno de los elementos de la infraestructura verde urbana, que es el arbolado urbano. Este árbol que está a la derecha, algunos recordarán, es un ombú que formaba parte de la arboleda de la Plaza Roma. La Plaza Roma queda entre Leandro N. Alem, ahí a la altura de donde estaba el diario La Nación. Eso hicieron con ese ombú hace ya bastantes años, hace como 8 años o algo así. Y el árbol de la izquierda tiene su historia, porque es el único árbol entero que yo encontraba en caminata. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Le alambran la cárcel. Se escucha un ruido. Muy difícil. Está dando una clase. Angie está dando una clase sobre arbolado. Es ahora el... Empezó hace rato. Apaguen los micrófonos.
Apaguen los micrófonos. Bueno, parece que ya estamos. Bueno, ahora pasamos a nuestra especialidad, que son los árboles urbanos, que tienen beneficios ambientales, económicos, estéticos, psicológicos y sociales. De todos estos, los más importantes son los beneficios ambientales y los beneficios para la salud, tanto física como psíquica, de quienes habitamos en las ciudades. El arbolado urbano público incluye a los árboles de alineación, que ya les comenté, que a veces se llaman árboles diarios o son los que están plantados en las aceras, los árboles de parques y plazas, y como ya les dije, los árboles de instituciones públicas. Hay alguien que tiene un micrófono abierto. Rubén Daniel López y Oscar Álvarez, apaguen los micrófonos. Gracias, no sé quién está hablando, pero gracias, porque yo no veo desde acá quién es. Rubén Daniel López no apagó el micrófono. Marian, ¿no podés vos silenciarlos a todos? Pero tengo que ver toda la lista. Ah, Ahí está, ahora. Ahí está. ¿Ya está? Ahí está, sí. Bueno. Ay, perdón, otra vez me fui. Ay, por Dios, espérenme, ya voy, otra vez hay un micrófono abierto. Bueno, entonces, nos faltaría considerar qué sucede con los árboles notables de predios privados que por ahora no están en la legislación y hay interés también de incluirlos. Bueno, acá les comentaba que este árbol era el único árbol entero que yo veía en mis caminatas, y entonces le tenía mucho cariño. Es muy raro encontrar un árbol aquí en la ciudad de Buenos Aires, creo que este era el último, y lo que hice en esta diapositiva fue mostrarles cuáles son los beneficios del arbolado urbano. En realidad hay gente que dice que son alrededor de 22. Bueno, yo anoté los más importantes, pero hice la diferenciación en azul aquellos que se refieren al follaje, porque lo que yo estuve observando cuando a veces pasaron los años y fui dando clases y hablando con gente, funcionarios y demás, que cuando se cuentan los árboles se cuenta el tronco. Pero tener un tronco sin follaje no es un árbol, porque los beneficios del arbolado son los que hacen justamente las hojas. Ni el tronco ni las raíces hacen fotosíntesis. Respiran, pero no hacen fotosíntesis. Y es la fotosíntesis lo que permite que absorban dióxido de carbono y lo fijen. Fijar significa que el dióxido de carbono, que es un gas, por una reacción química, reacciona y produce una sustancia que es sólida, en este caso la glucosa. Después la glucosa, por otras reacciones químicas, se van uniendo entre sí y forman la celulosa, o parte de la glucosa las utiliza todas las partes del árbol para respirar. De todas las células. ¿Qué otros beneficios produce el follaje? Bueno, producen oxígeno, justamente por la fotosíntesis, protegen del calor y del sol, otra cosa que hace el follaje y no el tronco, cobijan a las aves y otros seres vivos favoreciendo la biodiversidad, y disminuyen la contaminación visual y sonora. No sé si ustedes habrán observado, quienes viven en grandes ciudades como la nuestra, cada vez la contaminación visual es mayor. Cada vez hay más carteles, más publicidades, más señalética, más propaganda de los gobiernos, y aunque nosotros digamos, bueno, no, porque yo no lo vi, yo no le presté atención, todos esos estímulos los recibe nuestro cerebro. Lo mismo que permanentemente el estímulo de la contaminación sonora. A tal punto que en esta ciudad no tenemos ya horas en las cuales haya silencio absoluto en muchos barrios, sobre todo quienes vivimos en el centro, y tampoco oscuridad. Todo el tiempo estamos viviendo o con la luz del sol o con una luz tan poderosa que parece una cancha de fútbol. Todo esto influye en nuestro cerebro
en nuestro comportamiento más primario como seres biológicos, y los árboles ayudan a disminuir ese estrés. Para eso tienen que tener mucho follaje. Una señora de Belgrano una vez me llamó desesperada porque se había mudado a un departamento sobre los Ibirapitá que están en Juramento, ahí donde está el mercado de Belgrano, y dice que había notado una enorme diferencia cuando pasaron podando en el ruido que llegaba a su casa, y eso la ponía muy mal. Ahora, hay otros beneficios como absorber las sustancias contaminantes del aire, del agua y del suelo, que tanto lo hacen las hojas como las raíces, y que absorben el agua de lluvia, por supuesto también las raíces. Y hay un aspecto que queremos considerar, que es el aspecto de el patrimonio cultural. Bueno, ¿por qué me pasa esto? Ahí. El patrimonio cultural y el patrimonio paisajístico. Los árboles forman parte de nuestra memoria. Dentro del barrio, nosotros decimos, porque ese árbol yo lo veía desde chica, porque ese árbol me acuerdo cuando lo plantaron. Y aunque parezca raro, hay gente que, para quienes los árboles son atractivos turísticos. Hay el famoso Lapacho de Escurra, que está en Avenida Figueroa Alcorta y Castilla. Vienen, me han comentado, porque casi todos los años voy a fotografiarlo, que vienen hasta turistas japoneses, por ejemplo, a ver a ese lapacho. El patrimonio cultural se refiere no solamente al paisaje, sino a nuestra historia y a nuestra memoria. Tenemos muchos parques históricos en nuestra ciudad, que fueron diseñados por paisajistas muy reconocidos, como Carlos Taís o Benito Carrasco, y ese es parte de nuestro patrimonio cultural. Este árbol lo tomé como ejemplo de los beneficios del arbolado, por algo que les voy a comentar después. Con respecto a el efecto de isla de calor, que hoy se habla mucho, ustedes saben que en las ciudades, por tanto cemento, la radiación que recibe el cemento durante el día hace que durante la noche no disminuya la temperatura. Entonces lo que se observa es que la temperatura media en los barrios más edificados es mucho más alta que en la zona periurbana o donde hay espacios verdes, arboledas tupidas, ríos o arroyos. Entonces, los árboles frondosos, insisto con el adjetivo frondosos, porque no podemos hablar de árboles cuando no tenemos un árbol con follaje. Los árboles frondosos son nuestros mejores aliados para mitigar los efectos del cambio climático, por varias razones. Porque como dijimos antes, absorben y fijan dióxido de carbono, que es una de las sustancias cuya acumulación produce calentamiento global, porque disminuyen la temperatura debido a la evotranspiración, y porque absorben el agua digamos, uno de los efectos del cambio climático no es solamente el aumento de temperatura, sino que hay episodios más violentos de lluvias, por ejemplo, y en algunos lugares mayor cantidad de precipitaciones, o precipitaciones más voluminosas. Entonces, su otra ayuda otro de los efectos que tenemos es que absorben el agua, y cuando las copas son bien frondosas, ralentizan la caída del agua de lluvia. Ustedes habrán visto que si uno, después de la lluvia, tal vez ya paró de llover, pero debajo del árbol siguen cayendo algunas gotitas, porque primero sostiene el agua, el follaje, y después la va alargando de a poco. Este es un estudio que hicieron en Tucumán, en la calle San Lorenzo, de San Miguel de Tucumán al 1200, y en la altura 1100 de la misma calle. Fíjense qué diferentes son las dos calles. Estuvieron midiendo, son de la Universidad Nacional de Tucumán, la diferencia de temperatura. Si ustedes se fijan, podrán observar que sobre la calzada puede llegar a haber 33 grados de diferencia, y en la pared 6 grados de diferencia. Y no hay diferencia en cuanto
en cuanto a la altura de los edificios ni al ancho de la calzada, simplemente la diferencia se debe a la vegetación. Entonces, ¿qué nos pasa con los árboles en las ciudades? En su medio natural crecen libremente y sus únicos límites son las circunstancias ambientales. En las ciudades, en cambio, tienen diferencia en su llegada a nutrientes, diferencia en cuánta luz reciben, tienen espacio más restringido para las raíces y además interferencias, porque interfieren en su crecimiento edificios, cables, carteles y demás. Uno de los primeros mitos que tendríamos que erradicar para pretender defender el patrimonio arbóreo es que los árboles crecen más fuertes si se los poda. Hoy justamente en el grupo alguien preguntaba, ¿cómo podemos hacer para que las personas entiendan que no hay que podar? Bueno, no hay que podar en un sentido obligatorio, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es que en las ciudades los seres humanos tienen muchas excusas para podar, pero que la poda no es necesaria para los árboles. No solo no es necesaria, sino que es un daño, es perjudicial. ¿Por qué es perjudicial? Bueno, según Alex Gigo, que fue un arborista, uno de los primeros que empezó con la disciplina de la arboricultura, la poda es una de las mejores cosas que un arborista puede hacer por un árbol, pero también una de las peores cosas que le podemos hacer. Pensemos primero hay un mito generalizado de que cortar un árbol o podar un árbol es como cortarse el pelo. Pensemos que por lo que acabamos de decir, las hojas son las que producen el propio alimento del árbol y también están respirando constantemente. O sea que más que cortarle el pelo, es como si a nosotros nos estuviéramos cortando un pedazo del aparato digestivo o un pedazo de pulmón. Por lo tanto, un árbol que no tiene suficiente follaje tiene dificultad para respirar y para fabricar su propio alimento. Adicionalmente, y para colmo, las mutilaciones son puertas de entrada para organismos patógenos. O sea, cuando escuchamos la conferencia de la ingeniera agrónoma Villademoros la semana pasada, ella justamente comentaba que las plagas y enfermedades que tienen los árboles de las ciudades son mucho más dañinas y muchas más abundantes que en un árbol que está creciendo en un bosque. Justamente por esto de que los seres humanos los podan. Y entonces se encuentran los hongos con madera muerta, entra agua por los agujeros y organismos patógenos. Entonces yo les quería volver a recordar mi árbol. Por supuesto que el árbol no está así ahora, porque por alguna razón que nunca voy a comprender, fíjense que no hay cables, no hay nada que pudiéramos decir, ni un semáforo ni nada, a este árbol decidieron mutilarlo. No sé si acá ven que le cortaron toda esta parte de follaje, que estaba acá, y esta otra rama. Así quedó el árbol, y espero que vean la foto de la derecha, porque esta es la última foto que tengo. Esta es la foto de este corte, el del corte de la derecha, y cada vez que lo voy a ver, el agujero está más grande. O sea, el árbol está intentando hacer como una compartimentalización de la herida, o sea, fabricando nuevo tejido para cubrirla, pero evidentemente con este ancho de corte, que es de alrededor de 50 centímetros o más, 60 centímetros debía tener esa rama, el árbol no va a poder cerrar esa herida, y por ese agujero entra agua y patógenos. Con lo cual en algún momento me van a decir, bueno señora, usted le tendrá mucho cariño a ese árbol, pero tenemos que sacarlo porque se ahuecó por dentro. Y se ahuecó por dentro no porque sea viejo, ni porque estuviera torcido, ni mal implantado, sino porque lo dañaron. Estos son otros casos. El de la izquierda es un árbol que le pasó lo mismo, por estas mutilaciones no las puede cerrar y está lleno de agujeros, y el de la derecha es un jacarandá, árbol emblemático de nuestra ciudad, y sin embargo, a pesar de ser árbol emblemático,
fue destrozado en la avenida Figueroa Alcorta. Toda la avenida Figueroa Alcorta, hace más o menos 4 años, fueron destrozados los jacarandáes, y sin que hubiera ninguna, digamos, razón, no había un peligro, una rama que se estuviera cayendo, ni nada por el estilo. El de la izquierda es un plátano, aunque ustedes no lo crean, porque más bien parece una palmera, pero es un plátano que ha sido mutilado cruelmente, está en la vereda de una plaza, o sea que no molestaba tampoco a nadie, y ha perdido totalmente su arquitectura natural. Quedó más expuesto a los vientos porque ahora es más esbelto, o sea, tiene mucha altura para un diámetro que es pequeño, y además, al estar tan desnudo de follaje, también se dificulta la protección entre los propios árboles. Al no tener follaje no puede recibir el viento, se empieza a dejar su energía en las hojas, de ahí a las ramas y de ahí al tronco. Esto lo aprendí del ingeniero Anaya. Y si no tiene follaje, el viento llega al tronco y lo convierte este tratamiento en un árbol peligroso. Porque la poda en general hace que los árboles sean más peligrosos. En cambio, el árbol de la derecha es un árbol que tiene su estructura original. Lo único que le han hecho a este árbol es una pequeña poda de refaldado para que por debajo de él se pueda pasar, porque si no llegaría hasta el piso. No es en nuestro país ese hermoso plátano enterito. Entonces volvemos al punto, ¿por qué se poda? ¿Por qué la gente quiere podar? Bueno, esto comenzó con la poda de los frutales y de las vides, porque podando frutales y podando vides, frente al estrés bioquímico que produce la poda en el árbol, porque es un daño, el árbol produce más frutos. Entonces, esto de que produzca más frutos es deseable cuando se trata de un cultivo, por ejemplo, las vides. En el siglo XIX estas prácticas se transfirieron a los árboles en los parques y jardines, y más tarde a los árboles en ciudades. Entonces, ¿qué nos pasa con los árboles en el espacio público? Son interferidos, como dije antes, y perjudicados en su crecimiento por el espacio reducido, los cables, los carteles, las construcciones, la sombra, el cambio climático, porque también va cambiando la temperatura a la cual ese árbol era su temperatura normalmente. El suelo es compactado, con lo cual hay menos oxígeno en el suelo y hay menos nutrientes, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pone 2 excusas cuando hace sus planes de poda. Uno es la salud de los árboles, que ya hemos visto que no es así, porque ningún árbol necesita por su salud que lo poden, salvo que tenga una rama seca, una rama dañada, o una rama que esté, digamos, rozándose con otra rama. Pero son casos puntuales. Y la seguridad, habría que ver hasta qué punto es más seguro un árbol que ha sido podado. A esto lo que vemos acá son árboles totalmente dañados por lo que se llama poda de refaldado o alzada de copa. El árbol que está a la izquierda nos acongojó bastante porque nosotros habíamos pedido que para que no tuvieran que hacer esta poda de refaldado excesiva, se pusieran lámparas, que acá se ve, del lado de la vereda, porque las lámparas que dan sobre la calzada están muy altas. Entonces esto serviría para que la gente pudiera tener más luz. Sin embargo, a pesar de tener luces bajas, igual este árbol, acá y acá, fue mutilado. El de la derecha, no llego a comprender cuál es la excusa, porque tiene una poda de refaldado que se recomienda que sea más o menos, depende del lugar, entre 2,5 metros en la acera y 3,5 metros en la calzada. Acá tenemos una poda de refaldado que lleva hasta el segundo piso, por lo cual como mínimo tenemos 9 metros de poda de refaldado. Y en el de la derecha, está cerca de la estación Belgrano R, no sé si todavía está, tuvo la mala suerte de que decidieron ponerle una luminaria al lado, con lo cual la poda de refaldado será 3, 6, 9, como de 12 metros. Este árbol
no tiene follaje, por lo tanto no produce ninguno de los beneficios del arbolado, y además se ha vuelto un árbol peligroso. Entonces, ¿qué produce la poda de refaldado y de escope? Por un lado, pérdida de beneficios, porque lo que acabo de decir, los beneficios de los árboles se deben al follaje. Por otro lado, aumenta el riesgo, porque se produce una inadecuada relación altura-diámetro, o sea, son muy altos para un diámetro muy pequeño. No hay ramas ni hojas que amortiguen la energía del viento, han perdido totalmente su arquitectura natural, y las hojas que estaban, y las ramas que estaban adaptadas al viento, se las hemos sacado, con lo cual, tal vez el árbol pueda trabajar varios años para recuperarse, pero antes de que se pueda recuperar, ya lo estamos podando de nuevo. Por otro lado, como decíamos recién, los cortes inadecuados generan pudrición y brotación epicórmica, que son esos brotes que salen todos juntos en una mutilación. Vieron que se corta una rama y ahí empiezan a aparecer muchos brotes juntos. Esos brotes, digamos, el árbol de esta manera recuperaría su capacidad de respiración y de fabricación de su propio alimento, pero estos brotes en general, como no llegan a la parte interna del tronco, son más bien superficiales, se vuelven peligrosos y vuelan fácilmente con el viento. Todo esto produce mayores costos. ¿Por qué? Porque podamos, que nos sale carísimo, entre como mínimo 1.500 un árbol al que le saquen una ramita, hasta llegar a 14.000 un árbol de mayor tamaño. Lo podamos, y podar, al poco tiempo hay que podarlo de nuevo, porque la poda produjo brotación epicórmica y produjo problemas en la forma, y después tenemos que pagar, porque el árbol se muere, se enferma, y tenemos que pagar hasta 38.000 pesos para extraer el árbol, que fue justamente, se enfermó o se estropeó porque no lo cuidaron y lo podaron sistemáticamente. Después tenemos que pagar el nuevo arbolito, los nuevos arbolitos no se cuidan, entonces ponemos otro, y así seguimos, y cada vez gastamos más plata en esto. En la ciudad de Buenos Aires, el presupuesto de poda y extracción, y en un porcentaje mucho menor de plantación de árboles, es de 2.500 millones de pesos para los próximos 2 años. Conclusión, ¿qué produce la poda? Mayor susceptibilidad a enfermedades y plagas, mayor vulnerabilidad frente al viento y disminución de la esperanza de vida del ejemplar. Ahora, a los árboles no les perdonamos nada, porque hacemos poda de refaldado, porque de 3, 9 y 6 metros, pero sin embargo permitimos que un toldo de un comercio particular esté a esta altura, que deben ser 2 metros. A un árbol no le permitirían esa altura. Después tenemos las víctimas colaterales de la poda, nadie se va a fijar si hay o no hay un nido cuando está podando, con lo cual hemos perdido también aves, y cuando no hay follaje no pueden usarla de refugio. Y el otro tema que tenemos en la ciudad de Buenos Aires es la iluminación en la vía pública. Para que la iluminación en la vía pública sea la correcta y la que se espera, por un lado tiene que haber una acertada selección de luminarias, una ubicación adecuada, un resultado que cumpla con las normativas vigentes y las pautas de luminotecnia, respetar la armonía del ámbito que se desea iluminar, y sin descuidar el costo razonable de la solución aplicada. En la ciudad de Buenos Aires, en los últimos años, se estuvieron poniendo todas nuevas luminarias, y se colocaron sin considerar el arbolado preexistente. Fíjense el caso de la izquierda, que tenemos un precioso liquidámbar, y dónde está la columna de alumbrado, dónde encontraron un lugar especial para ponerla, en la propia plantera. Con lo cual, el futuro del árbol está en peligro. El del medio es un jacarandá, que también tuvo la desgracia de que hay una luminaria demasiado cerca, y le podaron unas ramas que realmente no se entiende por qué las han podado, porque por esas pocas hojitas no creo que pudieran tapar la luz de nadie. Y el de la derecha es un caso, esto es en la calle, ahí está el 12, así que es Talcahuano y Corrientes. No, Talcahuano no es. Bueno, la primera después de...
después de Callao, ahora no me sale, perdón, que también realmente lo han dejado en un estado lamentable. Eso no tiene ninguno de los beneficios que esperamos de los árboles. Este es otro caso, en la calle Ascuénaga y Las Heras, fíjense qué notable, ¿no? Acá tenemos más o menos 30, 40 metros de vereda sin ninguna luminaria. ¿Dónde la pusieron? Al lado del fresno. Un fresno que era maravilloso. Sus ramas llegaban hasta las terrazas de la Facultad de Ingeniería, que está acá al lado. Y bueno, así quedó, por la luminaria. Después tenemos la interferencia por cableado. Se podrían podar de algunas maneras como están propuestas más abajo, pero estas barbaridades así, estas crueldades, se pueden ver en nuestra ciudad. Son fotos de nuestra ciudad. Bueno, acá tenemos el caso que yo les comentaba, los agujeros que se hacen por malas podas y podas reiteradas. A la derecha tenemos los brotes epicórmicos, que salen así como una escoba, y a la izquierda tenemos el esquema de dónde hay que podar, o sea, no puede ser cualquier lugar, sino que tiene que estar de esta manera, ni muy cerca ni muy lejos del tronco. El otro mito es que se puede podar solamente en los meses sin R. Bueno, depende de la especie. No se puede podar en épocas de abscisión, o sea, cuando están amarilleando, porque en ese momento las reservas de las hojas están pasando al resto del árbol. Solo se podría podar cuando ya no tienen hojas, siendo que lo que uno observa en muchos lugares donde la gente, digamos, poda los árboles de su vereda, aunque está prohibido en la mayor parte de los pueblos y ciudades, los podan cuando todavía tienen hojas, para no barrer, supongo. Bueno, en esa época es perjudicial. Y tampoco en la época de brotación. Y esto depende de la especie. Por ejemplo, es muy distinta la época de brotación de la tipa, por poner un ejemplo, que la del plátano o la del fresno. ¿Cuánto podar? Tenemos el mito de que vuelve a brotar. Sí, vuelve a brotar a veces, porque llega un momento que ya lo poco que puede brotar no le alcanza para construir su propio, para fabricar su propio alimento, ni para respirar, con lo cual muchas veces después de estas podas los árboles mueren. Los primeros que yo fotografié en mi barrio fueron del año 2010 y ya se murieron, y no eran muy viejos. Esto de que vuelve a brotar es una demostración de que le hemos hecho el daño. Y como les decía antes, no es como sacarle el pelo o cortarnos las uñas, porque es parte del sistema que los mantiene vivos. Estos brotes epicórmicos, como les dije antes, fácilmente vuelan con el viento. No habría que cortar ramas de más de 10 centímetros de diámetro, como mucho. A veces se observan cortes de 40, 50 y 60 centímetros de diámetro, como les mostré en el plátano. En invierno no quitar más del 25% del follaje, y eso ya me parece mucho, y no más del 10% en verano. El problema acá es que como la poda es reiterada y sistemática, los árboles de nuestra ciudad han perdido ya el 80% de su follaje, porque cada vez que los podan, le están sacando más y más y más, y los árboles no llegan a recuperar el follaje. Estos son casos tremendos. El de la derecha es en la plaza de Barrancas de Belgrano, un misterio porque esos árboles se tratan así. El del medio también es en Belgrano, y el de la izquierda creo que es en la avenida Coronel Díaz. Son tipas que han sido destrozadas. Por otro lado tenemos otro tema. Hay una cuestión con la, perdonen, me agarra la tara y doy vuelta al revés. Tenemos una cuestión con el artículo 9 de la ley 3263 de arbolado. Los inspectores e inspectoras de arbolado de la ciudad están con mucho trabajo justamente con el tema de la poda y las extracciones, pero estas cosas no se inspeccionan. Por ejemplo, está prohibido cubrir la corteza de los árboles, como es moda, por ejemplo, en el barrio de Palermo, que es la foto de la izquierda. O clavarles cosas, carteles o demás, como es la foto de la derecha. O sea, vino
Vino el equipo de mutilación, cortó todas las ramas, las ven en el piso, en la foto de la derecha, y sin embargo no sacó el cartel. Esto que están haciendo esta gente es ilegal. No se puede usar los árboles para poner carteles, alambres, ni clavos, ni nada por el estilo. Estas dos cuestiones están penadas, porque están expresamente prohibidas en el artículo 9 de la ley 3263. Y en el medio es también en estos lugares así muy de moda, donde la gente va a comer en las veredas y demás, está prohibido cubrir la plantera, o la cazoleta, como donde está plantado el árbol, cubrirlo de cualquier manera, con cemento, con baldosas, con madera, con lo que sea. Así que acá tenemos muchos casos cotidianamente de incumplimiento de la ley. La otra manera de dañar a los árboles es con las empresas de servicios públicos que nadie controla, salvo cuando algún vecino o vecina sale a controlar. Fíjense el daño a las raíces de la foto de la izquierda, prácticamente le sacaron la mitad de las raíces a ese fresno joven. El del medio, no quiero pensar qué va a pasar después con ese árbol, porque le pasaron los caños por abajo, o sea, hicieron una especie de túnel demasiado cercano a las raíces. Y el tercero es algo bastante común, que se observa también en los parques y en las plazas, de pasar caños por donde están las raíces. O sea, no se están haciendo las cosas de manera de conservar el arbolado. Acá tenemos un ejemplo del diario Mi Belgrano, no lo digo yo, ni lo dice un ingeniero, está hablando de un árbol que se cayó a las 11:30 de la mañana del 5 de junio, un jacarandá de 23 metros de altura en Zavala al 2200, destruyó 3 autos, y bueno, etc. El árbol tenía cortes mecánicos en sus raíces, en sentido contrario a la caída, probablemente realizados por una empresa que hizo zanjeos en la zona. Por supuesto, en esta situación, y además de que seguramente estaba con poco follaje por las podas, se desestabilizó y cayó. Y bueno, y por último, comentarles lo de el patrimonio paisajístico cultural y la memoria colectiva. Esta es una foto tomada en Arcos, desde la esquina de Echeverría, en el barrio de Belgrano, cerca de 1916. Teníamos como más de 10, 12 árboles en cada vereda, ahora si encontramos 4 o 5 es mucho, y además de eso tenían adoquinado, que el adoquinado absorbe mejor el agua. Nosotros decimos que con estas mutilaciones el paisaje queda dañado. Son fotos en las cuales la mutilación, este es un hospital de la zona de Barracas, donde tanto adentro como afuera del hospital los han destrozado tremendamente, y la foto de la izquierda, la verdad no me acuerdo dónde es, pero es otro lugar donde el paisaje lo cambian totalmente. Acá vemos la diferencia, me lo mandó una amiga de la Comuna 4, la diferencia entre un Ginkgo biloba a la izquierda, hermoso, con sus hojas doradas, y muy cercano, otros Ginkgo bilobas que han sido destrozados por la mutilación. Fíjense que no llegan a recuperarse. Todas estas son mutilaciones de años anteriores. Cuando nosotros decimos que necesitamos más árboles en la ciudad, nosotros tenemos un promedio de aproximadamente 7 habitantes por árbol. Se recomienda tener alrededor de 3 o 4 habitantes por árbol, y en nuestra ciudad, que tenemos 3 millones de habitantes, pero durante el día hay 3 millones de personas más que vienen a trabajar o a hacer trámites o a pasear, necesitaríamos muchos más árboles. Pero haciendo hincapié en que no se cuenta el tronco, sino el follaje. Así que no solamente tener más árboles, sino tener más follaje. Cuando decimos esto nos dicen que ya no podemos plantar más árboles porque no caben, y por eso les fotografié 2 oportunidades perdidas. La foto de la izquierda está tomada en la vereda de Plaza Italia, esa es la avenida Santa Fe. Una vereda anchísima, que fácilmente no solo podrían haber plantado más árboles, sino que podrían haber
evitado esas piedritas pegoteadas, y en vez de eso tener unas lindas planteras extendidas que aumentarían el espacio absorbente. Podríamos poner gramíneas, herbáceas, plantas nativas con flores que atraigan aves y mariposas, pero no, se elige ese paisaje agobiante que produce la piedra, y por otro lado, el agua pasa, según nos han dicho, pero además uno de los miembros del grupo una vez lo comprobó. No sé, y me gustaría preguntarle a algún especialista, si realmente entra suficiente oxígeno para que respiren las raíces, pero los pájaros no pueden buscar allí su comida, y tampoco pueden crecer gramíneas, ni pastito, ni nada. Así que no nos parece una buena solución. El de la derecha es en la avenida Ángel Gallardo, es un enorme triángulo que seguramente tiene cemento debajo de esta tierra, que probablemente está contado en el recuento de espacios verdes, pero se ha perdido una hermosa oportunidad de haber plantado árboles, porque ahí no molestarían a nadie, es un triángulo en medio de la avenida. Esta foto, que no la tomé yo, es una foto de cuando se remodeló la Plaza Lavalle, y es algo muy común que suceda con el arbolado durante las remodelaciones. No se cuidan a los árboles, se compacta la tierra alrededor, les ponen materiales, les lastiman el tronco, les rompen las ramas bajas, no se cuidan las raíces superficiales que tan importantes son. ¿Y qué ocurre después cuando no se cuidan los árboles en las remodelaciones? Este árbol, que en enero de este año lo sacaron, era un árbol inmenso que, fíjense la idea que tuvieron. No solamente durante la remodelación dañaron sus raíces, sino que ahora le pusieron encima toda esa cubierta porque quedó adentro del canil. No resistió este árbol. Y era un árbol de esos notables muy añosos de la Plaza Lavalle. La Plaza Lavalle tiene muchos árboles históricos. Otra de las remodelaciones fue el famoso Paseo del Bajo y la remodelación que hicieron en la Casa Rosada. El jardín de la Casa Rosada, que había sido, digamos, no era el jardín de la Casa Rosada, era la Plaza Colón, que después formó parte como del terreno lindante con la Casa Rosada. Había sido diseñado con árboles centenarios, y en total, esto lo hizo un amigo nuestro de Basta de Mutilar, que también es del Casco Histórico Protege, él y su esposa contaron todos los árboles, todos los que habían sacado y todos los que habían puesto. 586 ejemplares fueron extraídos, el 40% de esos 586 eran árboles grandes. Esos árboles grandes son irreemplazables, porque los beneficios del follaje de un árbol añoso no se reemplazan con unos pequeños arbolitos pequeños, de pocas hojas. Tampoco se reemplaza para la fauna, para las aves, ni por la fotosíntesis, ni por la sombra, ni por ninguna de las ventajas del arbolado. Plantaron 942 ejemplares. El 20% de esos ejemplares ya murieron. Este amigo nuestro usó, para hacer los cálculos, tratando de hacer como una relación entre especies, utilizó el relevamiento que se había hecho en Nueva York con el Tree Map, y en ese relevamiento se cuantifica el costo de cada árbol en función de sus beneficios ambientales. Está muy bueno pasarlo a pesos o a dólares, así la gente entiende. La pérdida de biomasa aportada por los árboles añosos extraídos es cuantiosa. Van a pasar muchísimos años hasta que se haya recuperado ese volumen. Entonces él, tomando esta relación, tomó como referencia el diámetro y la especie, hizo el cálculo de que habíamos perdido con esos árboles 6.410 millones de pesos, 6.410.000, otra vez me agarró, 6.410.430 pesos anuales. Bueno, ¿qué vemos en parques y plazas? Otra cosa que protestamos un montón. Podan los árboles y los arbustos.
sin ninguna necesidad, afectando su arquitectura natural y su metabolismo. Usan bordeadoras que lastiman la corteza de los árboles y terminan por causar la muerte. Juntan las hojas como si fueran basura, en vez de usarlas como nutrientes en el mismo terreno. Compactan la tierra con sus máquinas, dificultando la respiración de las raíces. Y no agregan tierra nutritiva. No cuidan los árboles añosos. A veces por regar esas gramas que ponen que necesitan mucho más agua, le dan a los árboles más agua de la que necesita y les aflojan las raíces. Y un tema tremendo es el de las soplahojas. Las soplahojas desparraman microorganismos útiles del suelo y probables agentes patógenos. Provocan contaminación sonora, desprenden gases nocivos para la salud y además desprenden dióxido de carbono de la combustión de sus motores, que es exactamente la misma sustancia por la cual ponemos a los árboles para que la absorban y de esta manera disminuya el calentamiento global. Para colmo nos llevamos las hojas, y ni hablar si alguien quema las hojas, porque está tirando al aire el mismo dióxido de carbono que antes esas hojas se ocuparon de absorber. Estas soplahojas fueron prohibidas por ley de la legislatura en el año 2009, pero quien en ese entonces era jefe de gobierno, que era Mauricio Macri, vetó esa ley. Así que se siguen usando. Esta es una foto que tomé en otro país, pero quería saber cómo eran los árboles desnudos cuando no son podados. Fíjense que son como una filigrana. Árboles así no vemos en nuestra ciudad. Y acá tenemos el caso con el cual nos conectamos hace poco con la gente de la Mesa y Trabajo del Parque Avellaneda, porque no sé si ustedes se enteraron que hubo una tala de varios ejemplares muy añosos. Quiero que observen estas fotos, que le agradezco a la ingeniera Costantini. El ginkgo biloba de la izquierda está entero. Luego viene una foto tomada en abril del 2019 de una masacre. Fíjense lo que le hicieron a ese árbol, le sacaron la mitad, lo desbalancearon totalmente, y en abril del 2020 ese fue el destino del árbol. O sea, los árboles se estropean al trato. Y con las soplahojas, una foto como la de Aldo Cesa, donde tenemos todas las flores de jacarandá, sería imposible hoy en día, porque ni las flores, ni las hojas doradas del ginkgo, ni las flores de las pipas, ni las flores del jacarandá duran mucho en el suelo con esas soplahojas. Otra cosa que quería comentarles es la poda de arbustos. Ay, perdonen. Ay, cuando me agarra así. Discúlpenme. Este arbusto que está acá en la foto de la izquierda, al lado del ginkgo biloba, da la impresión, probablemente sea una corona de novia. ¿Para qué esa forma de cono invertido? Si podría ser como la corona de novia que vemos abajo a la derecha. Realmente no lo comprendo. No sé. Me gustaría que alguien me lo explicara, pero no lo comprendo. Entonces el tema es que nuestra calidad de vida depende de los árboles. Fíjense este maravilloso lapacho, que no voy a decir dónde está, porque si no van a ir a podarlo. Se necesitan más de 50 años para llegar a este esplendor. Y nos preguntamos, ¿tenemos tiempo para esperar a ver crecer jóvenes ejemplares que no pueden reemplazar a los árboles añosos? No solamente individual, ¿tenemos tiempo con la crisis climática ya, hoy en día, en nuestra puerta, en nuestra casa? Entonces pensamos que lo que se necesita es un cambio de paradigma. Este que está acá es el lapacho que yo les comentaba, el lapacho de Ezcurra. Acá está sin flores y es magnífico. El árbol es un bien común, es un patrimonio de todo nuestro, es nuestro patrimonio. Es el gobierno encargado por el Estado, es quien lo cuida para nosotros, pero nosotros también podemos exigir que este patrimonio sea cuidado con responsabilidad. El árbol es un bien común. Cuando alguien pide una poda o una extracción de un árbol porque le conviene, hay un micrófono abierto. Hay que tener en cuenta que está dañando un bien común. O sea, es un caso de vandalismo, como si fuera romper un semáforo o romper un banco en una plaza, y sin embargo
no se ve así. O sea, en algún momento tenemos que empezar a pensar que el bien común debe estar por encima de los intereses individuales. Bueno, una serie de diapositivas que son pocas sobre las cosas que hemos hecho, como empezamos con un cartelito de papel, ahí estoy yo en febrero de 2013, el grupo lo abrí en el 2012, cuando extrajeron los árboles de la avenida 9 de Julio para hacer el Metrobús. Después hemos hecho acciones a nivel legislativo, judicial, comunal, a nivel del gobierno de la ciudad y vecinal, una petición, también en el 2015, tenemos una documentación fotográfica exhaustiva de los destrozos en todas las comunas, también de otras ciudades, denuncias al fiscal, presentaciones en la Defensoría, actividades de concientización, tenemos una muestra itineraria fotográfica, hemos participado en movilizaciones, por ejemplo, esta que fue la tala de ombú histórico, bueno, notable, el Parque Rivadavia. Hay alguien que tiene abierto el micrófono. Y Marcelo tiene abierto el micrófono. Marcelo. ¿Y dónde está Marcelo? Ya termino, ténganme un poquito de paciencia. Ya está, ahí lo cerró, ahí lo cerró. Bueno, y esta fue una actividad, la del sábado, un sábado que fuimos por ese ombú, y hicimos un panel en la legislatura en el 2017, este año íbamos a hacer otro, pero lo reemplazamos por las conferencias en Zoom. Hay muchas notas en medios masivos, barriales, escritos, radios y demás. Hemos presentado notas en diferentes comunas, al Ministerio de Ambiente, al propio jefe de gobierno. Estas son algunas acciones de mantenimiento de arbolado, que íbamos con una pértiga, creo que se llama, que compré yo para cortarles los nudos que dañan la corteza y los estrangulan las ramas. Y bueno, y tenemos un recurso de amparo que la doctora Claudia Eras, brillante abogada, presentó en febrero del 2017, no, en mayo del 2017, que produjo que el juez dictara una medida cautelar de julio del 2017, que está aún vigente. El gobierno de la ciudad apeló 2 veces, y 2 veces la Cámara de Apelaciones la dejó firme. Esta es una performance artística que hicimos en el 2016, cuando le llevamos la nota al jefe de gobierno, que nunca respondió. Este es el movimiento por los árboles del Parque Las Heras, que nos juntamos un montón de asociaciones, agrupaciones vecinales y demás. Esta fue en la marcha contra el cambio climático, una marcha a la legislatura, y estas son actividades, la de la izquierda es por el viaducto de la Comuna 15, y la de la derecha es cuando en la Biblioteca Cornelio Saavedra, del barrio de Saavedra, nos invitaron a dar una charla. Así que de paso pusimos el kiosquito y la muestra itinerante. A la izquierda tienen todas las maneras de contactarnos. Les pido perdón por la longitud, pero yo en abril había dado 3 charlas y ahora metí todo en una, y es como demasiado, lo admito. Pero bueno, espero que les haya resultado útil. Estuvo perfecto, María Angélica, gracias. ¿Quién habló? Valeria. Ah, hola Valeria. ¿Vos eras la de los micrófonos? Sí, sí. Me parecía que ¿quién tenía el micrófono abierto? Siempre, me parecía a mí. Colaboró, excelente, Marian, me encantó y aprendí muchísimo. Ay, bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias también. Yo hablo desde Carcarañá, Santa Fe. Estamos cerquita de Rosario. Soy paisajista, así que muchas gracias. Estuvo muy linda la charla. Bueno. Muy emocionante también. Ay, muchas gracias, qué bueno. Quería preguntarles si tienen alguna duda, así que voy a mirar un poco las preguntas. Me encanta que venga gente de otros lados también, eso realmente era una cosa que antes de estar así en aislamiento no la esperábamos. Angélica. Ana María, sí. Redonda la charla. Está bien que las juntaras todas en una. No me pareció larga. Ah, bueno, me alegro.
Quería decir que aprendí mucho con la charla y que también me pareció muy bien que hayas juntado las charlas y tampoco me pareció larga en absoluto. Aprendí un montón. Gracias. Bueno, me alegro. La charla, María Angélica, gracias. Muy amorosa en tu forma de dar la charla. ¡Ay, qué amor! Bueno, me alegra mucho. Yo les decía el otro día, no me acuerdo a quién, que yo no sé si hice mucho por los árboles, pero los árboles hicieron mucho por mí, porque me permitieron conocer una red maravillosa, pero de personas increíbles, muy, muy buena gente, muy buenas personas, gente involucrada con lo que pasa a su alrededor, y la verdad que eso se lo agradezco a los árboles. Yo creo que ellos hicieron más por mí que yo por ellos. Y es muy difícil todo esto. A mí me produce amargura, como decía por ahí Garrido. ¿Quién está hablando? Produce amargura. Valeria. Ah, produce amargura todo esto, la verdad. Sí, es así. Yo conozco porque me considero amiga de María Angélica y conozco el tema, pero no sé, me produjo más amargura, porque vi cosas nuevas en esta charla que son terribles. El árbol de Figueroa Corta, yo lo veía cuando volvía del trabajo todos los días, lo amaba, y vi esos 2 cortes y pensé que iba a terminar mal, y lo que vos contaste, que es medio metro de diámetro, ya sabemos cómo seguirá. ¿Quién está hablando? Marina. Garrido. Hay delay, Garrido, Marina. Ah, no te reconocí la voz acá. Ah. Es que estoy con un poco de tos. No te reconocía. Bueno. Bueno, no. Sí. Josefina Miguel tiene unas preguntas. Sí, yo estoy tratando. ¿Hay alguien más que está viendo las preguntas? Porque como yo no las iba leyendo, sí, frente al Club de Amigos, dice Marina. Hay alguien identificado con un número que tiene el micrófono abierto, el número de ID del Zoom, cómo se controla el crecimiento de los árboles si no se podan. Hay una forma correcta de podar, o lo que recomiendan es directamente no hacerlo. Habría que ver por qué queremos controlar el crecimiento, porque los árboles después de cierta edad dejan de crecer naturalmente, o sea, crecen muy rápido cuando son jóvenes y después dejan de crecer, algo así como nosotros. Y el tema es que la única razón por la cual se controla el crecimiento es si al crecer se encuentran, por ejemplo, con un semáforo, con una pared o algo así. Entonces, en ese caso, se pueden podar, pero como dijimos recién, manteniendo la mayor parte del follaje, teniendo cuidado con qué ramas se podan, y que no sean más de 10 centímetros de diámetro. Yo creo que el otro problema que hay, que ya está desde hace muchos años, es que al no haber una planificación del arbolado urbano, que en su momento, hace como 20 años, se quiso hacer, los vecinos pusieron también cualquier especie. También. Sin tener en cuenta si eran caducos o persistentes. Entonces nos llenaron de Ficus benjamina, que en una maceta es una cosa, pero en la vereda es grande. Y solamente eso, o sea, con sus raíces está afectando las cañerías, pero tampoco se le cae la hoja. Ahora, hace unos añitos, 2 o 3 años, empezó a ser atacado por unos insectos, por trips. Se los ve todas las hojas enrolladas y hay una defoliación importante. Entonces, a ver, creo que estamos haciendo cosas que como vecinos no nos corresponden porque no sabemos. Tendría que haber un plan urbano, de arbolado urbano, y creo que eso no se hace. Además, las podas que no son podas por la luz, causan estragos. Eso es lo que uno ve. Bueno, existe un plan maestro de arbolado, que nunca pudimos tener acceso a él, ni siquiera el abogado pudo llegar a él. Se pagó mucha plata, yo ahora no recuerdo los números, pero se pagó mucha plata por ese plan maestro de arbolado, porque lo hizo una empresa, no lo hizo el gobierno de la ciudad, ni funcionarios, y
ese árbol, hay una copia en la gerencia de mantenimiento de arbolado, una copia en papel, pero no hemos podido acceder a él de manera virtual. El problema que vos decís es que justamente a la gente le encanta poner árboles perennes porque después no les molestan las hojas, cuando es a propósito que se ponen árboles caducos para que en invierno entre el sol, y también para que esas hojas sirvan de fertilizante para la próxima temporada. Y las estamos perdiendo. Y lo otro que te quería comentar es que está prohibido plantar por nuestra cuenta, está prohibido podar, está prohibido extraer, está prohibido clavar, poner telas y demás, pero los inspectores e inspectoras de arbolado están demasiado ocupados en la poda y la extracción como para dedicarse a inspeccionar este tema, porque eso yo empecé con esto en el 2010, o sea, hace 10 años que estamos en esta situación, y que no ha mejorado. El único que mejoró fue después de la medida cautelar, porque tiene que estar presente el inspector o inspectora de arbolado, según la ley. Entonces se ocuparon de eso, pero la verdad para nosotros el problema es que todo el dinero se pone en poda, en extracción, y muy poquito, un 15% en plantación. Pero no hay 0 peso para cuidado. 0. No hay plata para plagas, no hay, salvo algún caso especial como fue el de los jacarandáes, que ahí sí pusieron plata porque se estaban estropeando todos. Pero no hay plata para cuidar, no se mantienen los nuevos árboles plantados, no se cuidan, no se inspecciona, no se les saca todo lo que los daña, no se cobran multas a la gente que los destruye, o a la gente que planta cualquier cosa. Entonces, son muchos años en que no fueron cuidados, como pasó con lo del Parque Avellaneda que comentábamos recién. Creo que el otro problema también que surge de la falta de biodiversidad. Alma. ¿Qué? No sé quién habló. El tema es la biodiversidad. Nosotros tendríamos que tener otras especies. Bueno, la más abundante es el fresno, y el problema de tener tanto, creo que es un 40%, si no me equivoco, de fresnos, por ahí me estoy equivocando el número, es que si le llega a agarrar una plaga nos quedamos sin árboles. Entonces se trata de que haya diversidad para que se mantengan mejor, y también para el tema de la fauna, ¿no? Y de que una plaga que ataca a una especie no ataque a todas las demás, porque en general son como específicas de ciertos árboles, ¿no? Lo que yo observo, ¿me escuchás? Es que cada vez hay menos pájaros. Vos sabés que yo tengo una ONG que es de Derecho Animal, a Luisa, y lo que observamos es que cada vez hay, en Palermo vivo, y cada vez se ven menos pájaros. Por un lado, torcasas, por ejemplo, las torcasas anidan en los árboles, cada vez se ven menos, zorzales, entebeos, y tiene que ver un poco con el tema de que cada vez tienen menos lugar para anidar, y por otro lado también porque lanzaron aves rapaces, por el tema de quejas contra las palomas en Recoleta, ya hace muchos años, y ahora están invadiendo la ciudad. Pero yo en eso, primero, hay un tema que tiene que ver con que los pájaros tienen menos alimento, justamente por esto de que se saca todo, se sacan las hojas, no hay microorganismos, bichitos y demás. Además tienen menos alimento porque todo está lleno de cemento, de baldosa y de piedritas, entonces tienen menos alimento. Pero en mi opinión, en eso no coincido contigo, Marina, no fueron traídos las rapaces. Las aves rapaces vinieron del campo, porque en el campo sí se han quedado sin insectos y sin aves por los agrotóxicos. Entonces vienen a la ciudad buscando comida. No, eso sí, eso también. Por ejemplo, los caranchos hace mucho que habitan la ciudad y vinieron. Pero además largaron a rapaces más pequeñas. Eso es información que tenemos. O sea, ya vinieron naturalmente, y si además le agregaron más, también influye. Pero sí, caranchos yo los veía hace ya 15 años, en Puerto Madero, por esa zona. En Madrid hicieron un estudio de que una de las causas por las cuales hay menos gorriones es porque está toda la superficie absorbente cubierta de baldosas o de plástico o de goma.
y entonces no tienen... Fue ninguna otra farmacia me quiso darlo, ningún nombre. Trimebutina Flidex. Y también hay menos gorriones en Buenos Aires, porque hay más cemento. Claro, no tienen acceso a tierra, a bichitos, a insectos. Bueno, continúo con las preguntas. Los árboles desprenden a través de sus hojas ciertas sustancias que repelen a agentes patógenos aéreos, por lo cual tienen incidencia en su salud pública. Coincido, Guillermo, no me acuerdo del nombre de esas sustancias, pero es así. Hasta que me muero. Y no quiero cambiar. Acá estamos con el tema de los árboles, de las zanjas. Impunidad, mala praxis, sí, totalmente. Falta de involucramiento social también. El gobierno de la ciudad siempre nos dice que ellos barren las hojas porque la gente quiere que esté limpio, porque creen que las hojas son basura, que ellos cortan los árboles porque la gente quiere poda. Y a mí me gustaría preguntarle por qué no contestan al revés. Por ejemplo, hay hojas en la plaza, y entonces el señor que dice, sí, hay hojas en la plaza porque me tienen harto con que las hojas no son basura y hay que dejarlas porque son fertilizantes. No podría ser al revés. No. Claro, claro. Se ve que no. Al revés. Porque hay un tema de que se gana mucha plata con esto, con la poda y con todo lo demás. La mala praxis es consecuencia de la ignorancia. Plaza Italia también podaron los jacarandáes en tribunales y demás. Mucha gente no idónea llega a puestas de decisión, amiguismo, ignorancia, el cambio de paradigma surja de la crisis del coronavirus, no sé, abrirles la mente. La tarea de limpieza debería ser manual, dice Guillermo, en las plazas. Coincide María Sada con la poda de los arbustos. Muy bien, María. Años capacitando a personal de jardinería. Exactamente, quitan las floraciones futuras y la arquitectura del árbol. Muy bien. La solución va a venir de parte de los vecinos. Yo también pienso que la única manera es que cada vez seamos más. Bueno, aquí se prevén cursos. Los cursos sobre cómo manejar la tierra, y el único que ha hecho curso de cuidado es el inspector o inspectora de arbolado. Y creo que no hay más preguntas. ¿Vieron alguna otra pregunta más? Sí, yo vi una. Ya. Acá, Josefina Míguez. Si veo a alguien de GCBA podando, ¿puedo preguntar por qué y ellos tienen obligación de responder? No sé si está conectada Josefina todavía, pero... ¿Está Josefina? ¿Tengo que preguntar? No, parece que no está. Sí, sí. Ahí está, sí. Oscar Álvarez, Lo que pasa es que tengo a mis nenas acá corriendo y hacen mucho ruido, pero ahora se silenciaron. Sí, yo preguntaba porque me pasó que tenía un árbol en la puerta de mi casa y de repente vino el gobierno de la ciudad y lo podó. Y yo dije, ¿qué hago? Porque el árbol yo lo veía perfecto. Quizás por dentro no estaba bien, pero ¿cómo yo puedo defender ese árbol si lo están podando adrede? Bueno, ¿ellos tienen algún papel, algún certificado, algo que diga por qué lo están podando? Yo no puedo quejar, llamo al 911, ¿qué hago? El tema es así. De acuerdo con la medida cautelar, tanto para podar como para extraer, tienen que cumplir con la ley. Con las extracciones no cumplen con la ley nunca, pero con las podas lo que hacen es, primero, tiene que estar el inspector o inspectora de arbolado presente. O sea, si no está, hay que llamar al 911, porque es uno de los artículos de la ley que no están cumpliendo. Después, tiene que tener una ficha que diga por qué va a podar cada árbol. El problema con esto es el siguiente. Cuando uno pide esas fichas, lo que se encuentra no es un motivo de por qué se pidió el árbol, sino que lo que encuentra es las mismas palabras del pliego de licitación. En el pliego de licitación dice, por ejemplo, poda de limpieza, árbol de 3 metros, 1.500 pesos. Poda de limpieza más poda de refaldado, árbol de 5 metros, 4.000 pesos, y así. Entonces, lo que hace el inspector o inspectora de arbolado es poner para cada árbol el ítem según el pliego de extracción, el pliego de licitación. Pero no pone la razón. Ellos dicen
que de esa manera cumplen con la ley y nosotros decimos que no. Vamos a ver qué dice el juez. El otro tema es que se poda por corredores, porque así sale más barato y le conviene más a la empresa. Al podar por corredores, se inventa un motivo para cada árbol. Y listo. Entonces, lo único que una puede hacer, si está la ficha, si están podando por corredor, y si está el inspector o inspectora de arbolado, es rogarle que le saque poco volumen. A veces da resultado, a veces no. A mí me sucedió una vez y me dio resultado, pero... Para la extracción es más complicado, porque para la extracción se necesita una resolución firmada por el presidente de la Junta Comunal o presidenta, una resolución firmada, y además un informe, no como el que les digo, poda, no, un informe de cuáles son las razones firmado por el ingeniero agrónomo o la ingeniera a cargo. Una pregunta puedo hacer, Guillermo. Dale, Guillermo. Me queda la duda con los árboles de la vereda, porque en un parque no hay problema, el tema es en las veredas. Mercedes no es tan grande como ustedes, y las veredas todavía tenemos en algunos lugares, hay espacio. Sí. El tema es que acá nosotros cortábamos hasta el fuste en una época, y esa poda se mantenía y era beneficiosa para todos. Después se empezó a dejar para arriba, a la buena de Dios, y entonces ahora los árboles, las ramas son de más de 10 centímetros, cuando antes se cortaba con una sierrita y se mantenía, ahora necesitan la grúa y motosierra, y muchas veces lo que pasa es que como el árbol no puede sostener semejante rama, se caen esas ramas, y son cada vez más peligrosas. Con respecto a eso, lo que te quería decir es que muchas veces lo que ha pasado, que pasó después de la cautelar, es que echaban la culpa a la poda anterior. Es cierto que cuanto más se poda, más se tiene que podar, con lo cual cada vez nos sale más caro y cada vez el árbol es más peligroso. Desde mi punto de vista, lo que usted dice, ¿cómo dijiste? Podar hasta el fuste, ¿cómo dijiste? Claro, se podaba al fuste, entonces la rama que quedaba... Al podar al fuste, pues tenemos esa situación que yo comentaba, de que se arma como una cosa así, como una cola de león o una escoba, que son ramas débiles y que no están bien implantadas, y por eso estas ramitas son peligrosas, entonces tampoco conviene podar así. Es decir, no hay que hacer un descope, no hay que sacar la copa en la poda. A ver. Y entonces, ¿cómo sería una posibilidad? Y es que el problema, el tema sería cuando se necesita podar ramas chicas, o sea, ir inspeccionando los árboles como antes la gente hacía en su propia casa, dentro de un jardín. Lo miraba todos los años y cuando era necesario podaba alguna rama, o porque no se podía pasar por abajo, o porque le estaba chocando con un cable, o lo que sea. Pero el tema es que la poda sistemática es lo que los está dañando, no hay que podar todos los años. Esa es la Porque si nosotros pudiéramos ver, por ejemplo, un fresno en su lugar natural, no tiene nada que ver con el que tenemos en la vereda. No, han perdido totalmente su arquitectura, sí. Pero bueno, habrá que ver con gente que sabe cómo se puede arreglar ahora, ¿no? Después de tantos años de maltrato, ese es el tema. Yo más que una pregunta quería hacer un comentario. Dale, Quique. En la Avenida del Libertador, allí llegando a la Avenida General Paz, frente a la ESMA, en la vereda de la ESMA, hay una línea de árboles muy continua, uno tras de otro, y a la altura de la calle Arias, uno de esos árboles, que tiene sus años, está totalmente atravesado en la vereda, hasta como que se apoya en la reja. Y yo digo, pobrecito, cómo en su momento nadie le puso un tutor, nadie lo cuidó. El árbol está entero, está bien, pero bueno, es como ver a alguien deformado, ¿no? Que da mucha pena. Sí. Generalmente esas cosas son por años de descuido, es cierto. Sí. No sé si se pueden arreglar. En algunos países, no, en algunas ciudades, yo he visto en Mendoza árboles apuntalados en las veredas para cuando están torcidos, que les ponen como una cosa así que los sostiene. Creo que es tarde porque es demasiado. Claro.
Sí, a veces no se caen por estar torcidos, pero hay que ver el caso en particular. Eso es lo que pasa. Gracias. De nada. Acá Oscar Álvarez y Rubén Daniel López querían preguntar algo. A ver. Sí, Oscar Álvarez de La Plata. Bueno, agradecerte, María Angélica, la charla muy, muy útil. Y quería una sugerencia, proponer para las próximas, entrar a cuestiones ya directamente de posibles soluciones, a ver qué acciones serían posibles para empezar un camino de reversión de esta situación dramática. Digo, me parece que mucho tiene que ver acá lo que es los organismos públicos, que no cumplen con la ley, y en ese estado de ilegalidad hacen desastre, por lo cual estaría bueno también que participen a las asesoras legales. Digo, acá en provincia es urgente la presentación de algún recurso que nos dé cierto amparo, como tuvo Capital Federal con el recurso que presentaron ustedes. Claro, el tema es que acá tuvimos la suerte de tener a Claudia Heras. No sé cómo se hace cuando no hay, en el grupo de defensa no hay abogado o abogada, no sé cómo se puede hacer. Porque, digamos, ella estuvo muy bien con lo que planteó, con la manera en que hizo el amparo, porque en esa época todavía estábamos preocupados por lo que le pasó acá a Sonia Bergman, a la doctora Bergman, cuando defendió la Plaza Intendente Alvear, que estaban haciendo la estación de... Ella fue después demandada, y bueno, finalmente se fue del país a vivir a otro lado, y fue demandada por proteger el patrimonio común. Entonces, la gente ha quedado muy asustada, y una cosa que pensaba mucho la doctora Heras era cómo hacer para que algo así no le sucediera, y encontró la variante legal buenísima, que es que no estaban cumpliendo con la ley. Bueno, para nosotros es urgente un asesoramiento y un recurso como lo presentó la doctora Heras, porque no es solamente la ciudad de La Plata donde estoy, sino es toda la región. Berisso y Ensenada está sufriendo también una depredación atroz, y los vecinos vamos a los municipios, poco lo que podemos ir ahora por la cuarentena, pero tratamos de ir, interceder, bueno, presentar notas, pero nada, digo, ni siquiera crea que en algunos municipios hay, como le indica la ley provincial, un responsable con un título de agrónomo, de técnico forestal, algo. Entonces se nos hace muy difícil el diálogo, porque terminamos hablando que la poda está bien, está mal, está bien, está mal, y para ellos está bien, y creen que está bien, y para nosotros está totalmente mal, y debe revertirse. Digo, ¿quién intercede? ¿Quién vuelve a poner las cosas como deben ser, ley mediante? No se está cumpliendo la ley provincial, y es la misma provincia la que debe hoy por hoy también interceder en estas situaciones con los municipios donde no implementan ningún plan forestal. Esto es lamentable lo que está pasando. Entonces, más allá de eso, me parece que hay muchísimas más acciones para hacer, educativas, bueno, y demás, ante la comunidad. Pero el tema legal me parece importantísimo para nosotros empezarlo, digo, que alguien nos dé alguna protección, que implemente algún protocolo como lo tienen ustedes en Capital. Al menos ustedes tienen un protocolo allá para decir, bueno, señor, ustedes están podando, deben cumplir con ciertas normas, con ciertos puntos. Acá claro. no es eso. Justamente esto se logró con el Poder Judicial, porque si no es como una cosa que está como imbrincada entre lo que piden lo que pide la ciudadanía y lo que hace el gobierno de la ciudad para obtener votos, y porque es un buen negocio para las empresas, es como que es muy difícil salir de esa red, de esa trama. Hay que, por un lado dicen que la educación, bueno, está bien, pero la educación nos va a llevar mucho tiempo, 10 años, 20, 30, no sé, pero además hay que ver si el Poder Judicial se puede involucrar en esto. Y otro que ayuda es el Poder Legislativo. A nosotros nos ha ayudado el Poder Legislativo mucho con pedidos de informes, con pensar en modificaciones de la ley, no sé, nos llamaron para las modificaciones de la ley a ver, para pedirnos qué opinemos, o sea, el Poder Legislativo también nos ha ayudado mucho. Así que, desde mi punto de vista, hay que actuar a todos los niveles, en extensión, en el Poder Judicial, en el Legislativo y a nivel de gobierno.
Bueno, bien, era eso que quería plantear. Pero no es fácil, además No. no tenemos mucha gente. No, por eso digo que habría que empezar con la gente que tenemos a ver qué podemos hacer. Gracias igual. No, no hay por qué. Sí, yo quería hacer un comentario, estaba anotado. ¿Qué tal, Rubén? No te había visto. Hola. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. No, complementar un poquitito lo que planteaba la vecina respecto de la poda, cuando uno llega, abre la puerta de su casa o escucha un ruido y le están podando el árbol. Agregar además y recordar que las juntas comunales, más allá de lo que vos explicaste muy bien y llamar a los 111 y pedirles explicaciones y todo lo demás, recordar que las juntas comunales tienen transferidas las funciones de la poda en las comunas. Transferidas también es una forma de decir porque las termina haciendo por licitación el gobierno central, pero por lo menos, bueno, la tienen transferida y según los casos, yo estoy en la Comisión de Ambiente y Espacio Público del Consejo Consultivo de la Comuna 15, hablo desde esa visión de lo que planteamos nosotros y venimos haciendo respecto de la poda, en vincularlo con la comuna y tomar a la comuna como responsable, porque de hecho lo son. Al tener transferidas las funciones, y además lo dice la ley de comunas y demás, lo son en el fondo los primeros responsables, no los últimos responsables. Y según los comuneros o quien tenga las incumbencias, salen junto con las empresas a los recorridos y demás. O sea que, además de todos los canales que tenemos que luchar y abrir, y todos los planos, tener presente que la responsabilidad primaria la tiene la Junta Comunal y no hay que perder de vista eso para comunicarse con ellos y obligarlos a que tomen... Con respecto a eso, en primer lugar te quiero agradecer que hayas nombrado a los conjuntos consultivos, a los consejos consultivos comunales, porque es otra de las cosas que nosotros hacemos, y no estaban en la lista. Otra de las cosas que hacemos es buscar contactos en los consejos consultivos. El tema, como bien vos decís, es que debería ser, estar, digamos, comandado por la comuna, pero tanto la licitación como el número de árboles, la plata que va a cada comuna, como el número de árboles a podar y el número de árboles a extraer, viene de arriba, de jefatura de gobierno. Claro, y sí, totalmente. El número, que es 70.000 árboles por año hay que podar, también lo da el jefe de gobierno. O sea que las comunas terminan obedeciendo al gobierno central. Entonces, por eso digo yo que hay que ir en todos los niveles, porque hay que llegar a los niveles más altos y también tener contacto directamente con el director de poda. Mira, antes de que empezara el ASPO, la última reunión que tuvimos, que fuimos con Guillermina y con Fabi, fue en la Comuna 13. Nos recibió la Junta Comunal entera. Éramos 13 personas, salvo la presidenta que ese día no estaba, estaban los juntistas, los gerentes, había 2 gerentes, que son directo de la reta los gerentes, y el inspector de poda. Todos ellos nos recibieron. O sea que había una, digamos, como una voluntad, por lo menos, de escucharnos, que después de tantos años creo que fue la primera vez que tuvimos tanta repercusión. Pero por eso te digo, es también ir de a poco, porque es conocer a los juntistas, conocer a las juntas comunales, pero yo creo que además de ese trabajo que lo estamos haciendo, también es importante ir al gobierno central, que es quien toma las decisiones, de plata y de cantidad de árboles. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Por eso estábamos hablando de los planos distintos en los que uno se tiene que mover. Tal cual. Pero cuando nosotros actuamos, es un instante nomás, no me quiero extender. Cuando yo hablo pues yo integro también una ONG, que es la Asociación Amigos Parque de los Andes, que en otro momento, bueno, puedo contar largamente algunas cosas de las experiencias varias que yo escuché cuando estaba acá, lo que pasa es que, bueno, no venimos a contar cosas, sino a escuchar pero cuando nos ponemos en el rol institucional que tienen los consejos consultivos, que por la ley de comunas son controladores de la gestión de la Junta Comunal, nos ponemos ahí, digamos, en ese plano, para exigirles a los señores que fueron elegidos por el voto de la gente que, claro. ¿no? Digamos, es una postura, pero después estratégicamente uno va a la Junta Comunal, va aquí, va allá, bueno, en fin.
Bueno, gracias. Hay gente que vive en esta ciudad, que votan, y que no saben que están votando. Claro. Ni siquiera saben. Sí. No. Muchas veces pasa eso. Bueno, Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta en la gente que se quedó, porque ya no... Hay gente que... A ver. Yo, Teresita, había pedido la palabra, por favor. Ah, Teresita, dale. Hola, bueno, yo soy Teresita, vivo en Mendoza y pertenezco a una agrupación que se llama Asamblea por el Árbol. Excelente tu charla, para nada larga, me hubiera quedado un rato más escuchándote, fantástico. Y es impresionante la similitud de los problemas que ustedes están sufriendo con los que estamos sufriendo nosotros acá en Mendoza. Y totalmente coincidente con vos de que hay que tocar todos los estamentos, todos los responsables, y si hay que hacer un amparo, una cautelar, una denuncia a Fiscalía de Estado o todas las herramientas que tengamos, hay que hacerlo. Pero el secreto, al menos para nosotros, siempre ha sido la participación de los vecinos. Cuando hay un grupo de vecinos, aunque sea pequeño, pero bien definido, que saben lo que quieren y que conocen sus derechos ambientales y el derecho que da el arbolado, es muy difícil que se toquen árboles. Así que yo creo que esa es la esperanza que nosotros podemos dar. Y esta lucha es a escala de los años de la vida de los árboles, no es a escala humana. Yo creo que va a ser por siempre. Entonces, el secreto es la paciencia y la perseverancia. Que sí uno sufre, que sí uno, pero qué lindo que es también a veces caminar por árboles que sabe que están ahí porque los vecinos se comprometieron y los vecinos lucharon por esos árboles. Así que agradecidísima, bueno, a todos los que están escuchando, porque es muy lindo que esto se multiplique. El tema de la educación es muy importante. Todas las leyes ambientales de la Argentina hablan de educación ambiental, pero terminamos haciéndolas nosotros, así que de una forma muy rústica y como podemos, con nuestros escasos recursos, pero se hace educación también. Y cuando el vecino conoce sus derechos, bueno, ya es otra persona, ya es otra cosa. Así que te mando un abrazo gigante, María Angélica, hermoso, y muchísimas gracias a todos por esta participación que de verdad que da esperanza. Bueno, muchas gracias. Gracias, Teresita. Hasta pronto. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Porque hay más preguntas, pero no sé si esta gente se fue, porque en un momento éramos muchos más. ¿Alguien más quiere pedir la palabra? No, yo quería saber si te puedo ayudar de alguna manera, ya más orgánicamente, no solo con las charlas. ¿Vos vivís acá en la ciudad? Comuna 13, sí. Ah, Comuna 13. Comuna 13. Sí, podemos, nosotros, haceme un favor, mandame un mail aclarándome que sos de la Comuna 13, porque por ahí me olvido, y nosotros vamos a hacer una reunión de miembros de Basta de Mutilar el martes 30 a las 18 por Zoom. Y ahí quería mucho que se conecte la gente que es de las mismas comunas. Porque acá, como dice Teresita, el tema de los vecinos nos está faltando, porque hay tantos vecinos por cuadra, por ejemplo en mi barrio, que yo no conozco, ni siquiera los conozco a los vecinos que viven en mi cuadra. Entonces digo, hacer un poco esto de actuar como aglutinando gente de la misma comuna, para que no esté tan sola la gente, por ejemplo, que está trabajando en la Comuna 13, ¿no? Así que si hacemos eso, vos te anotás como de la Comuna 13 y hacemos lo que sea necesario, lo que se les ocurra, lo que sea. Bueno. Nos hablamos por mail. Bueno, claro. Sí, y el martes 30, si podés, tenemos una reunión a las 18. Yo los quiero saludar a todos y agradecerles. Muchas gracias. Desde Mercedes. Bueno, que estén bien. Si te parece que puedo participar en esa reunión del martes, Sí. Sí, lo único me tienen que mandar mail para recordármelo, porque no me olvido. Pero sí. Bueno, yo me retiro. Bueno, muchas gracias a todas las personas. Gracias. Bueno, saludos a todos. Chao, María Angélica. Chao, hasta pronto. Gracias. Muchas gracias a todos.